Agradecemos la presencia de todos ustedes, saludamos la participación de la Comisión de Medicamentos del Organismo Andino de Salud. Tenemos el honor de presentar al doctor Germán Velázquez Arango, que nos ha estado visitando en el foro que se ha realizado el día anterior. Por supuesto que lo que esperamos es compartir la experiencia que tiene el doctor Germán Velázquez, pero es también justo conocer algo de su trayectoria y decir, por ejemplo, que el doctor Germán Velázquez tiene formación en Ciencias Económicas, pero también ha logrado un doctorado en Economía de la Salud en la Universidad de la Sorbona de París. Y justamente el tema de su doctorado ha sido la industria del medicamento y el tercer mundo, o sea, aspectos que nos llegan directamente a todos nosotros. Dentro de la formación que podemos mencionar, en parte de la formación también está el grado alcanzado en Filosofía y Letras en la Universidad Javeriana en Bogotá, Colombia. El masterado en Ciencias Económicas de la Universidad de la Sorbona, de París, Francia, y en la misma universidad donde logró el mencionado doctorado en Economía de la Salud. Esta formación, sin embargo, también se ve matizada con un trabajo en el mismo terreno. Es decir, se puede ser muy teórico y muy formado, pero si no se conoce el terreno mismo, es una formación a medias, de tal manera de que de él podemos mencionar, antes de asumir una tarea importante en la Organización Mundial de la Salud, su paso por su experiencia como asesor de ministerios de salud, tales como de Mozambique, Mali, donde estuvo aportando a los temas de la salud pública, por supuesto, la economía de la salud y los medicamentos. Esos fueron los temas importantes. Luego ya pasó a desarrollar una extensa experiencia y conocimientos dentro del organismo de la Organización Mundial de la Salud, y especialmente para la región de las Américas, de tal manera que el doctor Germán Velázquez Arango estuvo en cargos importantes como el del director del secretariado de la Organización Mundial de la Salud para Salud Pública, Innovación y la Propiedad Intelectual. En cuanto a su producción intelectual, entenderán que es vasta, tiene más de 30 publicaciones como autor o coautor, y son principalmente temas referidos a la economía de la salud y los medicamentos. Ha recibido reconocimientos a su trabajo de parte de varios países, para mencionar algunos: de Brasil, de Francia, de China, pero también es muy valorado el reconocimiento que tuvo en Colombia por la Cámara de Representantes. Actualmente, y él nos visita ahora llegando desde Ginebra, Suiza, donde es consejero especial para la salud y el desarrollo de Centro-Sur. La presentación que nos hizo el día de ayer ha motivado muchísimo a los participantes, de tal manera de que, extra programa del foro, hemos organizado este conversatorio, este intercambio de experiencias, y esperamos de que puedan también, al final de la exposición, plantear algunas preguntas que ellos van a tener una respuesta excelente de parte de nuestro expositor. Con eso, les pido que recibamos con un aplauso al doctor Germán Velázquez Arango. Buenas tardes, muchísimas gracias por su introducción tan generosa. No es verdad que he hecho tanta cosa, no se asusten.
Yo estoy esta noche con un dilema y que es el siguiente. Se mencionó que yo ayer había hecho una conferencia y entonces no estaba muy claro si los participantes de ayer iban a ser los mismos de hoy. En principio me han dicho que eran distintos y yo iba en principio repetir la conferencia de ayer. Sin embargo, esta mañana, y por eso me van a perdonar algunas faltas de, por lo menos acentos o a lo mejor una falta de ortografía en el PowerPoint, yo hice otra cosa donde hay algunas ideas de las que dije ayer, pero es algo mucho más concentrado en lo que es estrictamente todo lo que está en torno al sofosbuvir y a la hepatitis C en los últimos 2 años. Yo ayer di un poco una visión histórica de los últimos 20 años. Entonces, yo, bueno, veo que hay unas caras conocidas y algunas personas asistieron ya a lo de ayer. Me van a disculpar si se repite alguna idea. Yo creo que no hace mal repetirla a veces. Yo me la repito casi todos los días, desde hace mucho tiempo, las mismas ideas sobre la hepatitis C. Yo les voy a comentar qué es lo que estoy en este momento. Si ustedes consultan la literatura que hay sobre hepatitis C y sobre todo con la llegada del sofosbuvir, que es un asunto que estamos hablando de los últimos 2 años, es un cambio bastante importante. Hay varios artículos en la literatura, yo lo que encontré lo tengo aquí en este folder, que tratan o aspectos clínicos o aspectos de propiedad intelectual o las resoluciones de la OMS o algunos análisis de tipo muy técnico, etcétera, etcétera. Y lo que estoy haciendo, lo que estamos haciendo en este momento en el South Center con un colega que ustedes conocen seguramente, que ha venido también varias veces al Perú, con Carlos Correa, estamos haciendo un documento de unas 25 o 30 páginas que nos dé todo el punto de la situación, que es exactamente lo que está pasando con el sofosbuvir, qué es la hepatitis C y qué es lo que significa en el mundo del medicamento este hecho, porque yo, como decía ayer, yo creo que es un hecho muy importante y que puede cambiar, o que puede cambiar no, que está cambiando la naturaleza de todo el debate. Entonces, la propuesta que yo les tengo es, yo no soy ningún especialista así en hepatitis C, pero desde hace 6 semanas estamos analizando todo el problema, de manera que tengo aquí bastante literatura. Yo creo que es bastante representativa los artículos y documentos que yo tengo aquí, de manera que les propongo una introducción muy rápida de unos 20 minutos con unos slides que yo preparé hoy, y después podemos hacer un conversatorio, como dijeron, y preguntamos cosas de propiedad intelectual o de qué es lo que está pasando en un tema de otro relacionado a la hepatitis C. Yo trataré de darles una respuesta con la bibliografía que tengo aquí. Entonces, los puntos que yo preparé son los siguientes. Primero, el cambio del modelo de negocio, lo que llaman en los ingleses el business model de la industria farmacéutica, está cambiando con la llegada de los nuevos tratamientos para la hepatitis, y eso lo vamos a ver porque es que hay un cambio sustancial que es por la primera vez que sucede en los últimos 80 años que tiene creada la industria farmacéutica. Después, algo sobre la hepatitis C, algunas cifras, algunos datos de cómo está la situación a nivel mundial, con la condición, como vamos a ver más adelante, de que no es una enfermedad nueva, pero es un fenómeno nuevo, pues es un fenómeno que se conoce justo ahora, o por lo menos que se está poniendo cierta atención ahora, y que incluso los gobiernos todavía no lo están considerando como un problema grave de salud pública. Vamos a ir, el sofosbuvir es el primer medicamento que sale de una firma americana, Gilead, pero hay otros medicamentos que vinieron, que ya se están utilizando de la misma familia. Vamos a ver un poco qué es lo de los costos de investigación y desarrollo y los precios del sofosbuvir. Vamos a ver todo lo que es el mundo de las patentes aplicado a este medicamento específicamente. Cuántas patentes hay, de qué tipo de patentes hay, cómo lo están patentando en unos países y en otros países no lo están patentando. Vamos a ver
de cuáles son los beneficios financieros que está haciendo Gilead y cuáles los fraudes que está haciendo, porque hay un fraude en este caso específico, y algunas conclusiones. La OMS aprobó el año pasado la estrategia, lo que llaman la Estrategia Mundial para el Tratamiento de la Hepatitis C, y un plan de acción que va del 2016 al 2021. Y ellos dicen las hepatitis, dice algo en la introducción del plan, dice las hepatitis víricas son un problema de salud pública mundial comparable al VIH o al paludismo o a la tuberculosis, y que hasta ahora estaba desconocido o no se le había dado la importancia en términos de prioridad sanitaria y en términos de desarrollo económico y social. Entonces, ¿qué ha cambiado en los últimos años? Si ustedes revisan toda la literatura, y soy enfático, toda la literatura que ha producido la OMS en acceso a medicamentos en los últimos 20 años, van a encontrar siempre sistemáticamente, dice, para las enfermedades que afectan desproporcionadamente a los países en desarrollo, y en algunos, no en todos, siempre hacía cada vez menos en los últimos 5 años, pero decía sobre todo para enfermedades transmisibles, las enfermedades del mundo en desarrollo. Hoy en día ya se reconoce cada vez más que las enfermedades no transmisibles son un problema grave, como el cáncer, etcétera, son un problema grave también en el mundo en desarrollo, pero nunca, siempre la OMS en todos los documentos, sin excepción, está insistiendo que es un problema en los países en desarrollo, y esto era por un énfasis exagerado de los Estados Unidos y la Unión Europea para decir no toquen nuestro mercado, no toquen nuestro modelo de investigación y desarrollo, que aquí no está pasando nada. Es ellos que no pueden comprar los medicamentos. Hoy en día, con el informe que acaba de sacar el secretario general de Naciones Unidas, del cual hablamos ayer, que es un informe que llama el informe del panel de alto nivel de Naciones Unidas, del secretario general de Naciones Unidas sobre el acceso a los medicamentos, la conclusión más importante de este panel, que serán unos 20 expertos de reconocida importancia a nivel mundial y que tenían además un grupo de apoyo técnico, donde hay muchas personas que ustedes conocen, incluido el profesor Carlos Correa, que acabo de mencionar, y ahí la principal, es muy enfático en decir, después de la llegada del sofosbuvir, el problema es global. ¿Por qué? Vamos a ver después por qué es que el sofosbuvir nos lleva a pensar y a afirmar que el problema no es un problema de los países en desarrollo. Y la principal razón es porque es la primera vez en la historia que el mundo industrializado no puede pagarse este medicamento. Sucedía un poco ya en los últimos 4 o 5 años que algunos países no pueden pagar los medicamentos para el cáncer, donde los tratamientos pueden costar hasta $100.000. Sin embargo, estamos hablando de una cosa distinta, porque los medicamentos costosos para el cáncer son medicamentos para prolongar la vida 2 o 3 meses, y no estamos hablando de medicamentos que curen. Este es un medicamento que cura y que los países industrializados no lo pueden pagar. El otro punto, el otro cambio importante es que hasta ahora este tema lo había tratado siempre la OMS, y lo había tratado en una forma, yo diría, un poco incómoda, porque estaba siempre en la tensión entre salud o comercio, porque fue una batalla en los últimos 15 años o 20 años, una batalla entre la OMS y la OMC después de la aprobación del acuerdo de los ALPIC, que es el acuerdo de la propiedad intelectual de la Organización Mundial del Comercio. Ahora resulta que hay un actor muy importante y de mucho peso, que es la Comisión de Derechos Humanos en Ginebra. El año pasado hizo una resolución, y este año habrá una discusión en los próximos 15 días, donde dice que las barreras al acceso al medicamento pueden ser consideradas como una violación de los derechos humanos. Esto ya es bastante más grave. Evidentemente que cuando hablamos de derechos humanos son argumentos muy fuertes, pero todavía no existe la legislación para poner en práctica este tipo de cosas de derechos humanos, pero bueno, algún momento va a tener que llegar cómo poner en práctica las recomendaciones de la Comisión de Derechos Humanos.
Yo digo que hay un paradigma nuevo que es el siguiente. Primero, se trata de un medicamento que cura. Este y los medicamentos que, como vamos a ver, han llamado los antivirales de acción directa, con la sigla en inglés DAAS, que es distinto de lo que estaba pasando en los últimos 20 años. Casi sin excepciones, en los últimos 20 años la industria farmacéutica no ha sacado medicamentos que curan. Han sacado medicamentos que traten enfermedades. Y muchos de esos medicamentos, incluso muy buenos como los antirretrovirales, son medicamentos que se tienen que tomar de por vida. Más aún, porque todavía más grave, se toman de por vida, incluso no se puede ser el mismo, porque después de un cierto tiempo, algunos años, se llega a una resistencia y hay que pasar a otro más caro, más violento, tal vez más nocivo, pero que tiene que seguir tomando. Las personas que están en vida todavía y que llevan 20 años viviendo con VIH, lo siguen y lo seguirán tomando por ahora, porque estamos muy lejos todavía de encontrar una vacuna o una cura. Ahora estamos, ya que hago esta referencia al SIDA, ahora estamos en una cosa bastante preocupante en términos de la Organización Mundial de la Salud. Se está hablando cada vez más, se habló ya en la conferencia mundial sobre el SIDA hace 4 años, se habló en Durban el año pasado, la OMS lo está hablando cada vez más, es utilizar los antirretrovirales como forma profiláctica y que todo el mundo tome antirretrovirales. Y la OMS está embarcando en esto. Y a mí me da casi pánico pensar en la idea, sobre todo teniendo en cuenta y sabiendo muy bien en el debate que hay en la OMS de los últimos 4 años, que la industria farmacéutica está en los comités técnicos que están tomando este tipo de decisiones. Entonces aquí habría un conflicto de intereses bastante grave. El segundo punto donde yo veo que hay un cambio de paradigma es el hecho de que el precio es inaccesible, no solo para los países del sur, sino para los países del norte. Y el último punto es el punto que yo considero clave aquí. Hay un grupo de académicos y de organizaciones de la sociedad civil que hace unos 10 años prácticamente están insistiendo, y eso lo encuentran en muchos de los documentos de la OMS, están los documentos donde se invita a considerar la posibilidad de negociar un tratado internacional. Se ha hablado de desligar el costo de los precios de los medicamentos, porque se decía, esto es un debate que viene ya de hace unos 9 años, donde la OMS en la lista de medicamentos esenciales tenía como uno de los criterios para incluir un medicamento en la lista el precio, porque se consideraba en aquella época, en la OMS se consideraba que era un poco absurdo o contradictorio recomendar un medicamento para África, un medicamento pediátrico que valía 150 o $200, cuando el consumo per cápita en África era de $1. Decía, ¿cómo lo vamos a poner y recomendar en la lista de medicamentos esenciales? Médicos Sin Fronteras hace unos 8 años hizo un desafío a la OMS con mucha razón, y ellos decían lo siguiente: un medicamento esencial es un medicamento que salva una vida, punto. El precio es un problema o de la industria, o de la OMS, o de los gobiernos, es otra cosa, pero si hay un medicamento que cura o que salva una vida, es un medicamento que tiene que estar en la lista. Desde ahí se cambiaron los criterios para incluir medicamentos en la lista de medicamentos esenciales, y hoy en día hay, la mayoría de los antirretrovirales están, y este medicamento, que ya les avanzo, y ustedes muchos ya lo saben, que el costo con que salió en el mercado es de $84.000 de los Estados Unidos por un tratamiento de 12 semanas, 84.000. Entonces, volviendo a esto, había una serie de activistas académicos que decían, ustedes no liguen el costo con el precio. ¿Por qué? Porque hasta aquí la industria farmacéutica era bastante rigurosa de que el precio del medicamento estaba en alguna manera relacionado con el costo. Y entonces lo que hacían ellos era, de una manera muy poco transparente, argumentar que el costo de la investigación había sido extremadamente elevado, que los ensayos clínicos eran muy costosos, inflaban el número de personas en los cuales hacían los ensayos clínicos,
Y esto es uno de los problemas graves que existe hoy en día en el debate, es que hay muy poca transparencia y no sabemos cuál es el real costo, pero resulta que esta firma americana, Gilead, llega al descaro de decir: no, vamos a poner un precio de $84.000 porque consideramos que ese medicamento, ese es el valor del medicamento en un tipo de sociedad o de país donde haya dinero y capacidad para pagar. Y algunos lo compararon, por ejemplo, con uno de los criterios, dice Gilead, lo ha dicho en público, que para poner $84.000 dicen que un trasplante de hígado al cual puede llegar una persona enferma con el virus de la hepatitis C puede necesitar en un momento un trasplante de hígado, y un trasplante de hígado en los Estados Unidos es del orden de $100.000, entonces ya poniéndolo a $84.000 nos estaban haciendo casi un favor, habría que entenderles así. Bueno, es un cambio interesante porque es un cambio que ya lo había operado la industria alimenticia. Si ustedes van a lo que está haciendo Monsanto, lo que está haciendo Unilever, son grandes mercados financieros donde grandes mercados de semillas o de alimentos, donde la primera prioridad y el primer objetivo no es la nutrición ni alimentar el mundo, es alimentar los accionistas dueños de estas grandes transnacionales. Esta entró en la misma lógica, y por eso la semana pasada en una reunión que tuvimos en Ginebra, la señora Ruth Dreifuss, que es presidenta de Suiza, dijo que ellos habían hecho un desvínculo maléfico, decía ella. No lo hicieron a la inversa, pero llegando casi a una forma cínica de agrandando las distancias. Bueno, algunos cifras, algunos datos. Como dije, es una enfermedad que afecta el hígado, es una enfermedad que puede ser muy grave y que puede causar la muerte, como puede ser ligera también. Hay 35% de la gente viviendo con el virus de la hepatitis C que desaparece automáticamente y no tiene que tomar medicamentos ni le pasa nada. 35% de los pacientes. Hay otro problema y otra novedad en esto, es que es una enfermedad durante muchos años puede ser totalmente asintomática. De manera que ahora, como vamos a ver, la OMS nos dice que hay entre 130 y 150 millones de personas, esa es la estimación de la OMS, 130 o 100 millones de personas en el mundo entero, pero no sabemos quiénes son, porque habría que hacer un diagnóstico. Se transmite por la sangre, sobre todo, y por las transfusiones y los drogadictos que utilizan jeringas contaminadas, y también puede de manera sexual, o madre a hijo, pero bastante menos que a través de las transfusiones sanguíneas. Hasta el 2013, el tratamiento para la hepatitis C se trataba con interferón peligiato, inyectable durante 24 o 48 semanas, además 2 tabletas de ribavirin por día, y era un tratamiento bastante costoso, bastante tóxico, mal tolerado, complicado de administrar porque se trataba de inyecciones y con índices de curación de mucho menos del 50%. Ahora estamos tratando con estos DAS, estamos hablando de una curación de más de 90%, un tratamiento oral y solo 12 semanas. De manera que hay un cambio radical en lo que es el tratamiento de la hepatitis C, lo que quiere decir que, y por eso si ven en la estrategia global acordada y aprobada por la OMS el año pasado, se dice que técnicamente es una enfermedad que se puede perfectamente eliminar. Tal vez erradicar no, y ellos saben la diferencia, pero eliminar sí, y dicen cómo habría que eliminar, y la meta que fijan la estrategia de la OMS es para que en el 2030 no exista más la hepatitis C en el mundo. Bueno, como les decía, hay entre 130 y 150 millones
de personas en el mundo, de los cuales se calcula que hay 700.000 muertes por año. El diagnóstico es un diagnóstico complicado porque se tiene que hacer en 2 etapas. Primero se tiene que hacer un examen de sangre y si hay anticuerpos habría que hacer un segundo examen. Y ese segundo examen de laboratorio, desafortunadamente, en muchísimos países solo existe en grandes ciudades, no se puede hacer a nivel rural. Y hay casos, por ejemplo, como en el caso de Colombia, aparentemente las estimaciones en Colombia es que los enfermos de hepatitis C están sobre todo en la zona donde estaba antiguamente la guerrilla, porque había heridos y habría transfusiones que no estaban controladas. Ahí, evidentemente, que va a ser muy complicado hacer el diagnóstico completo. No existe ninguna vacuna todavía para la hepatitis C. La OMS estima que hay 2,9 millones de las personas que viven con VIH que tienen también la hepatitis C. Y existen 11 cepas, o lo que llaman ellos, que se llaman en inglés genotipos de la enfermedad, que están en distintas regiones del mundo. De manera que en Asia existe el genotipo 3 y 4, en los Estados Unidos y en América Latina más bien el 1, está de 1 a 11, se llama genotipo 1, 2, 3, 4, y hay subgenotipos que se están señalando con la letra A o B. En las Américas existe sobre todo el genotipo 1A. Esto de los genotipos es muy importante porque según el genotipo que tenga el virus de la persona que vive con hepatitis, necesitará un tipo de tratamiento u otro, o un tratamiento combinado de sofosbuvir con otros de los medicamentos de acción directa. Bueno, entonces ya les había mencionado que el medicamento está puesto en el mercado a finales del 2013 a $84,000 por tratamiento, un tratamiento de 12 semanas. Actualmente Alemania está pagando 50.426 euros, Francia 41.000 euros, España 13.000, Brasil 6.000, Australia 3.400. Y en la conferencia mundial del SIDA el año pasado, unos universitarios ingleses en Durban anunciaron que el costo del tratamiento, no el costo del medicamento, el costo del tratamiento, incluyendo ya un beneficio del 50%, es de $62. Entonces miren de lo que estamos viviendo hoy en día, un medicamento que vale, que cuesta producirlo $60 y que lo quieren vender a 84.000. Aquí está el gráfico de cómo nos descomponen los investigadores ingleses, teniendo en cuenta la materia prima, los excipientes, los packaging, y llega a eso. Aquí este gráfico también sobre los precios. El precio en Alemania es de 50.426 euros, el precio que negoció Alemania, y el costo que estos universitarios dicen que a lo cual se podría perfectamente técnicamente llegar, pero no se les olvide que hay una patente que dura 20 años, pero se podría llegar a un precio de $55 por tratamiento. Alguien me podría decir, bueno, pero entonces, ¿por qué Francia no, donde cuesta $41.000, por qué no hace una importación paralela e importa los medicamentos desde España, que solo cuesta $13.000? Según el acuerdo de los ATPIC, el régimen regional de extinción de la patente es el régimen de la Unión Europea, de manera que la Unión Europea los 27 países de la Unión Europea puedan importar cualquier medicamento de cualquier sitio de los 27 países si es que el medicamento es más barato. Este sería el caso. Perfecto. ¿Por qué Francia va a pagar 40.000? La razón es muy sencilla. Como esto han sido negociaciones individuales de la firma Gilead con cada gobierno, en las negociaciones hay una condición de que yo se lo vendo a 13.000, pero usted no va a exportar ni a Francia, ni a Inglaterra, ni a otro país, porque yo allá voy a venderlo al precio que yo consiga hacer la negociación allá. De manera que hay bastante
cinismo en eso. Y como ven ustedes, a Australia le están vendiendo. En Australia la autoridad regulatoria del gobierno fue mucho más fuerte y empático y lograron 3.000, la mitad prácticamente de lo que está pagando el Brasil. Bueno, los beneficios según la fuente es los informes financieros de la firma Gilead. En los primeros 3 meses del 2016 tuvieron unos beneficios de 40 billones de dólares y unas ventas. Y los beneficios en el 2015 fueron de 18 billones. Quiere decir que esto nos plantea, por eso yo digo que hay un nuevo paradigma y las cosas cambian. Entonces, ¿por qué nos están exigiendo que haya 20 años de protección de patente si aquí en el primer año ya habían pagado la inversión? Y les cuento entre paréntesis que yo les comentaba ayer, la inversión normalmente la industria argumenta que han investigado durante 15 años y no sé qué. En este caso fue muy distinto porque por vía espionaje industrial, Gilead es una firma que éticamente yo les recuerdo únicamente, si no se acuerdan, Gilead son los fabricantes del famoso Tamiflu, de los Reltamivir, que vendieron montañas al mundo desarrollado y al mundo en desarrollo y que los tuvieron que votar porque no sirvieron y que al final, hoy en día, se sabe que no era un medicamento eficaz. Esos son los que fabricaron el Tamiflu. Entonces, estos, por espionaje industrial, encontraron que había una pequeña firma americana que se llama Pharmacet, que tenía un medicamento en el pipeline, que era este medicamento contra la hepatitis C, y que ellos veían bastante prometedor, pero todavía no han hecho ensayos clínicos ni nada. Entonces, Gilead compró toda la compañía entera, y para no crear sospechas de nada, compró la compañía, para no decir les compro no más que el Sofosbuvir, hubiera podido perfectamente decir les compro ese medicamento que ustedes están investigando. Dice, les compro la firma entera, y por la firma entera pagaron 11.000 millones, cosa que era un precio muchísimo mayor que el precio real de la pequeña empresa. Bueno, veamos un poco lo de las patentes. Lo de las patentes del Sofosbuvir es otra de las pruebas de las cuales uno ve muy claramente que Gilead no está actuando de una manera transparente en los países, porque está bien, las patentes es un derecho territorial, de manera que depende de la ley de propiedad intelectual de cada país, y entonces un estudio hecho por la OMS publicado en octubre del año pasado dice que las patentes, los que conocen un poco de patentes, estrictamente hablando, según el acuerdo de los ASPIC, los países tienen obligación de patentar el producto y el proceso. Sin embargo, en la práctica de los países existen muchos otros tipos de patentes, que son las que yo enumero aquí, y que hay una lista más grande de lo que se enumera aquí, que son otras cosas que están patentando la industria y que estrictamente no serían o que no son en algunas leyes de propiedad intelectual nacionales, como en el caso de la India o Argentina, no son patentables. Pero aquí nos dice el estudio de la OMS que tienen en 2 países patentes marcos. Patentes marcos es un tipo de patentes admitido en la ley suiza, la cual uno patenta una estructura química que es bastante amplio y que puede cubrir miles. Carlos Correa suele decir que a veces millones de posibles patentes, de manera que hay algunas patentes marcos. Hay 4 patentes de proceso, hay 9 patentes de sales o polimorfos, que en muchas leyes de propiedad intelectual el polimorfo es una característica de la materia, no es una innovación, por lo tanto no sería patentable. Hay 3 patentes formuladas como patentes de método de uso, que es realmente grotesco, porque dicen la reivindicación que ellos tienen en la patente que someten a la oficina de patentes, dice este producto cubre la hepatitis C, y eso es la patente. Eso no es patentable, y la mayoría de los países del mundo no tienen este tipo de patentes, rechazan este tipo de patentes, pero algunos lo admiten, y por eso seguramente Gilead jugó con eso.
Estas patentes del Sofosbuvir han sido rechazadas en Egipto, en China y en Ucrania. Y se han hecho oposiciones en otros países, Argentina, Brasil, Rusia, Tailandia, algunos países de la Unión Europea y probablemente otros que no conozco yo o no tenemos información. Lo que quiere decir esto ya que es una patente bastante débil, porque si hay oposición en la India, en la India el proceso está siendo largo, pero la oposición de la India seguramente va a rechazar la patente. Y fíjense que, a ver si es la siguiente, Gilead resulta que apenas sometió la patente en la India en el 2013 y en el 2014 hubo grupos de interés público que presentaron una oposición. El proceso de oposición a veces, según los países, según la legislación nacional, puede ser una cosa lenta. Entonces, la patente, hicieron oposición, acuérdense que la oposición a la patente del Glivec de Novartis en la India duró 5 años, de manera que esto fue hace 2 o 3 años, puede ser que sea un proceso legal lento. Sin embargo, Gilead inmediatamente, después de que ellos presentaron la oposición, Gilead vino y dijo: yo les voy a dar una licencia voluntaria, yo les entrego a 11 compañías farmacéuticas, les dio la posibilidad de producir en la India. Y varios periódicos, la OMS felicitó, mucha gente dijo: bueno, pero esto es extraordinario, es un gesto extraordinario. Se consiguió que esas 11 compañías hoy en día están produciendo a $900. El mundo decía entre $900 y 84.000, esto fue un gesto gigantesco de Gilead. Resulta que las patentes voluntarias no es un método para bajar precios, es una práctica comercial. Entonces, ¿cuál fue el resultado? Fue de que las condiciones de las 11 patentes voluntarias es que no se podía exportar a la mayor parte de los países del mundo. En las Américas se puede importar de los medicamentos con licencia voluntaria de la India, no más que en Bolivia. Y en el resto del mundo se puede importar en Mongolia, en India evidentemente, en Bangladesh, en Nigeria. Y en Egipto fue muy interesante, todo el mundo dice: bueno, es que Egipto es el país del mundo que más incidencia tiene en hepatitis C y es el país del mundo que más enfermos están tratando. Ahí la OMS dice que hay 300.000 personas que están tratadas con los nuevos tratamientos hoy en día, y de esos 300.000 hay 170.000 personas que son tratadas en Egipto. Sin embargo, resulta que en Egipto Gilead, es verdad, propuso una licencia voluntaria a $900 también, pero en medio de esto, entre tanto, la patente fue rechazada por la Oficina de Patentes y los 170.000 personas que están en tratamiento no es por los medicamentos que vienen de Gilead a 900, es por la industria local, una industria local que se llama Farco, que está produciendo a $300, a menos de $300 de tratamiento de 12 semanas. Bueno, hay otro problema ético grave y que es distinto también, esto no se daba antes, y es que para preservar lo que ellos han llamado medidas para que no se desvíen los medicamentos. Es decir, si nosotros dejamos que la India produzca estos medicamentos van a ser exportados donde nosotros estamos vendiendo a los precios que sabemos, y entonces va a afectar nuestro mercado. Entonces, estas medidas fueron recensadas en un documento publicado por la OMS hace un par de meses. Dice que entre las medidas que han impuesto al sector público y al sector privado el Gilead existen, por ejemplo, exigir un comprobante del lugar y, exigir la identificación del patente. Eso es una violación de la confidencialidad, más en enfermedades donde hay un estigma y todo, que le digan que se tiene que identificar. Exigir un comprobante del lugar de residencia y de nacionalidad, por el hecho de que ya ha sucedido bastantes de gente que va a Egipto a comprar su tratamiento. Pero entonces exigen que pruebe cuál es la nacionalidad. Tomar fotos de los pacientes, que es bastante grave también, cuando se le entrega el medicamento, o darles
una distribución incompleta del tratamiento. El tratamiento es de 12 semanas, entonces se le da solo una semana y se le dice, venga con el empaque vacío y yo le doy para la semana siguiente. Si acaso se le pierde el empaque, se le estaba exigiendo que haga un examen de sangre y venga con una prueba de la carga negativa para mostrar y probar que él es el que se está tomando el medicamento, que no se lo dio a otro o a un vecino. Absolutamente impresionante, y me impresionó mucho leyendo agradecí que lo dijera la OMS porque me dio la información, pero me sorprendió muchísimo que el documento de la OMS no dijera que esto es una práctica que no es ética y que hay que rechazarla absolutamente. Bueno, lo que digo, que bueno, además que esto penalizaría sobre todo en la última medida donde hay que entregárselos solo por semanas, quiere decir que penaliza a toda la población, a todos los campesinos que tienen que hacer a veces horas para ir al puesto de salud o los emigrados o los presos, etcétera, o los sin domicilio fijo. Bueno, como si esto fuera poco, resulta que el Washington Post el 13 de julio del año pasado nos dice que para aumentar sus ganancias la firma Gilead puso su casa madre en Irlanda para evadir impuestos en los Estados Unidos, y actualmente hay en los tribunales de los Estados Unidos un pleito contra Gilead porque se calcula que han evadido impuestos por el orden de 10 billones de dólares en las ventas del sulforbúvilo. Los que hicieron el estudio del costo, los que llegaron a los $62 por el costo del tratamiento de 12 semanas, hicieron un cálculo diciendo pues que si con esos 10 billones que se robaron, porque cuando uno evade impuestos se trata de un robo, se podrían tratar 100 millones de personas ya en el mundo. Conclusiones. Bueno, una cosa que es importante tener en cuenta es, yo ya dije que era una enfermedad que se puede eliminar, eso es fundamental, y eso lo dice, y la OMS lo pone como meta, que se va a eliminar de cada año 2030. Lo que se le olvidó decir a la resolución de la OMS y a la estrategia es que este medicamento, esta enfermedad no se puede eliminar a estos precios. Es perfectamente imposible. Se podrá eliminar en el momento en que el medicamento se esté comercializando, esté en el dominio público y no se respeten las patentes de este medicamento. Se necesitan, por lo tanto, nuevas formas de encarar el tratamiento masivo de los programas de hepatitis, es decir, los dos mecanismos más importantes serían o las licencias obligatorias o las importaciones paralelas, porque yo ahora decía por qué Francia no importa de España, pero podría importar del Brasil, donde está 5.000, o de Australia, donde está 3.000, y eso sería una importación paralela. Como conclusión, uno podría preguntarse por qué la industria si hay un mercado de más de 100 millones de personas, ¿por qué no lo venden a un precio mucho más bajo? Lo que está haciendo la industria Farco de Egipto no es una industria caritativa, están haciendo dinero y mucho dinero, y lo están vendiendo a $300. ¿Por qué Gilead y las otras industrias como Bristol Myers que está produciendo también este tipo de medicamentos, o Janssen, por qué no los ponen a precios mucho más baratos para que la gente pueda tener acceso al medicamento? Entonces, como conclusiones, si las compañías farmacéuticas rechazan bajar los precios, habría que pensar en licencias obligatorias, en importaciones paralelas, en tal vez, ¿por qué no ver la forma de utilizar el dinero que están evadiendo en impuestos, promover la fabricación de genéricos o atacarlos en justicia como una violación de los derechos humanos, lo que decíamos al inicio? Si esto es una barrera, la barrera puede considerarse como una violación de los derechos humanos. Para terminar, les voy a mostrar un pequeño resumen, una slide. Bueno, si me permiten un segundo, lo buscamos porque fue un slide que yo les mostré ayer en la presentación de ayer.
es un resumen un poco de lo que ha pasado, lo que hay positivo y el camino complicado que nos queda todavía por recorrer. Entonces ya hacía esta comparación ayer entre qué es lo que ha pasado en los últimos 20 años. En 1996 había 27.000 personas utilizando un tratamiento de antirretrovirales. Hoy en día, según ONU-SIDA, hay de 15 a 17 millones actualmente en tratamiento. El costo de los antirretrovirales hace 20 años era de $12.000 por persona por año. Hoy en día se consiguen a mucho menos de $100 por persona por año. En el 96 había tres actores, digamos, la OMS, los Ministerios de Salud y algunas muy pocas organizaciones no gubernamentales. Hoy en día todas las agencias de Naciones Unidas están implicadas, los ministerios, no solo el de salud, sino muchos otros ministerios como el del comercio, etcétera, están en el debate, y la mayoría de las ONGs, de las organizaciones no gubernamentales trabajando en salud, trabajan en cuestiones de propiedad intelectual. Las políticas nacionales de medicamentos era una cuestión estrictamente sanitaria hace 20 años. Era la OMS y el Ministerio de Salud, punto, nadie más. Hoy en día una política nacional de medicamentos es un problema o un asunto de salud, de comercio, de propiedad intelectual, de derechos humanos, etc. El acceso a los medicamentos dependían en el 96 de la voluntad política o de la caridad, o de algunos, hablo de países del sur, o de algunos países que tenían algunos regímenes de seguridad social, pero donde la seguridad social, como incluso en el caso de aquí de América Latina, había veces que cubría solo 10 o 15% de la población. Hoy en día, incluso escrito en algunas constituciones de los países, el acceso a medicamentos es un derecho de los ciudadanos. Hace 20 años no había licencias obligatorias en los países en desarrollo. Hoy en día hay más de 30 licencias obligatorias en 11 países distintos, incluidos aquí en la región el Ecuador y el Brasil. El modelo de investigación y desarrollo, nadie lo contestaba en el año 96, hoy en día es un modelo donde se ha llegado en el debate internacional a un consenso que hay un problema estructural grave, como es una de las conclusiones del panel de alto nivel del Secretario General de Naciones Unidas. Hace 20 años los pacientes eran pacientes, hoy en día afortunadamente los pacientes son impacientes y muchos de los progresos se deben a asociaciones de pacientes que han reivindicado y exigido a los gobiernos que se les dé la medicación. Había hace 20 años una impunidad total en la industria farmacéutica. Hoy en día ustedes toman los periódicos de los Estados Unidos y todos los días hay un escándalo o una compañía que está siendo llevada a un tribunal y que tiene que pagar a veces multas de millones de dólares. Hace 20 años nos estaban vendiendo un medicamento 100 veces más de lo que costaba. Hoy en día, con el caso de la hepatitis C, nos lo están tratando de vender o nos lo están vendiendo a 1.400 veces más de lo que cuesta. Les voy a contar para terminar una pequeña anécdota que me sucedió, ya que es alguien de aquí de la región. Hace 2 años, cuando empezó este debate, yo quise empezar y hacer rápido una aproximación a los distintos países para ver cuál era la situación de patente y dónde Gilead iba a empezar a patentar. Entonces vine a visitar al expresidente de Colombia, Samper, que estaba hasta hace un mes de secretario de UNASUR en Quito. Y me recibió muy amablemente y a un momento dado él me dice, yo no tenía idea de que él tuviera hepatitis C. Él vive con hepatitis C desde hace 20 años porque en Colombia, cuando él era presidente, le hicieron un atentado y tuvo que salir rápido a un hospital cerca del aeropuerto y le hicieron una transfusión y quedó infectado, y hace 20 años veía periódicamente con tratamientos de interferón. Entonces yo estaba hablando de un poco general del acceso a medicamentos y me dice Germán,
dime algo concreto. Estás hablando de medicamentos y de debate internacional y de la OMS y no sé qué. Yo, bueno, algo concreto, doctor, lo siguiente, hay un medicamento que acaba de salir al mercado, vale $84.000 el tratamiento. Me dice, ¿y para qué el tratamiento? Digo, para hepatitis C. Me dice, ¿cómo? Yo vivo con hepatitis C. Él se enteró por mí de que el medicamento había salido al mercado y resulta que ya hace 6 meses él consiguió que el seguro de UNASUR, su seguro de salud, le pagara el medicamento y le pagó $76.000 por el tratamiento de las 12 semanas. Ya lo tomó hace 6 meses, aparentemente está curado, le han hecho un seguimiento y las pruebas y todo. Y entonces cuenta él, lo contó él hace una reunión que hizo él en diciembre de este año, lo contaba que el vicepresidente de Gilead vino a Quito a proponerle que podían hacer una negociación conjunta para los países de UNASUR, 12 países. Y entonces Samper le dice, bueno, ¿y qué precio cree usted que me puedan ofrecer? Dice, bueno, le podríamos ofrecer del orden de $6.000 por tratamiento. Y el presidente Samper le responde, perfecto, no hay ningún problema, pero con una condición. La condición es que, como yo pagué $76.000, me devuelve primero, antes de que empecemos cualquier negociación, me devuelve los $70.000 que mi seguro pagó de más y se los reembolsamos a mi seguro. Y el americano pensó que él estaba haciendo un chiste y le volvió a decir, le dijo, no, la condición es esa, devuelve los $70.000. La conversación quedó ahí, se fue y nunca más hablaron de una reducción conjunta. Bueno, muchas gracias. Podemos pasar a... Gracias, doctor. Vamos a pasar entonces a las preguntas. Aprovecho para dar la bienvenida a la doctora Linda Bel Amaro Granadino, es la viceministra de Recursos, Tecnología y Regulación del Ministerio del Poder Popular para la Salud de Venezuela, que está aquí con nosotros y está muy interesada en el tema, por eso está. Y vamos a hacer una ronda. ¿Tienen la palabra? Por favor. Ya, aquí, 1, 2, 3, 4. Ahí. Adelante, por favor. Doctor Velázquez, hay una clara tendencia a la personalización de la terapia con este asunto de los biotecnológicos. Y usted, sabemos, es un activista para poder mejorar el asunto de la investigación pública al servicio de todos los pacientes. ¿Nos podría ampliar sobre los avances acerca de el tratar de que las patentes ya no sean un problema y tratar de que la investigación pública sea más fuerte en nuestros países? Tomamos varias y después... Tomamos 4. Okay. Jorge Cárdenas, quiero partir agradeciendo la presentación, muchos datos nuevos, sin duda muy enriquecedora para todos los que estamos presenciándola. Quería hacer una pregunta: ¿cómo podemos hacer los países para contestar a este cambio de paradigma que estamos viendo, en donde un laboratorio recupera la inversión en 1 o 2 años, siendo que tiene una patente de 20 años? ¿No será momento quizás de cuestionar estos 20 años que fueron fijados en un inicio de forma arbitraria? En el fondo, si se han cuestionado eso. Sí, buenas tardes. Gracias por la información que nos ha dado hoy día. Cierto, hay toda una discusión ahora sobre el modelo de propiedad intelectual, que es un modelo ya perverso, ya ha sido esclarecido por Max Planck, y esto tenemos que trabajar en cómo cambiamos este modelo que no está llevándonos a más corto. Pero en los precios que nos mostraba Sofovir, no veía el ejemplo que sucedió el año pasado en Argentina, y en Argentina el Ministerio de Salud compró Sofovir y Richmond, un laboratorio nacional argentino, colocó el producto a $1.400, y Gilead también le vendió al gobierno argentino a $6.000, y si Argentina, no recuerdo qué cantidad compró, se compró 1.500, se lo vendió Gilead y 500 se lo vendió Richmond. Y me parece
Y aquí, bueno, lo que tenemos que buscar es, hay prácticas no éticas. Richmond nunca más volvió a colocar el producto, ahí se quedó el tema. Es un país que está acá cerca y que podría fácilmente llevarnos, y el precio más bajo que se consigue en América Latina. Y hasta donde tengo entendido, Gilead fue por encima y simplemente borraron, se dio la venta al Estado, pero nunca más se volvió a tocar el tema, ¿no? Y eso creo que hay que profundizar porque, bueno, Gilead ya sabemos que no es un ángel en el comercio, ¿no? Gracias. Atrás, por favor. Buenas noches. Me pareció bastante buena esta ponencia. Mi nombre es Alfredo Silva Artola. Mi inquietud es la siguiente, solamente para tener el concepto más claro en cuestión de números. Cuando se habla de los billones en las ganancias que han tenido, este concepto está enmarcado en la forma de conceptuar el billón al estilo inglés o al estilo americano, porque uno es 1.000 millones y el otro es 1.000.000 de millones. Solamente quería que precisara eso. Gracias. Sí. Bueno, los avances en productos biotecnológicos, desafortunadamente no ha habido mucho avance. Yo creo que ha habido un retroceso en la medida en que nos están argumentando y haciendo una presión muy fuerte de que no se pueden producir biosimilares o biogenéricos o bioequivalentes. Eso es la teoría de la gran industria americana y europea, y hay todo un debate que está todavía en suspenso y en curso en la OMS. La OMS tenía unas guías para el registro de los productos biológicos, y que gracias a una presión muy fuerte de los países, liderada sobre todo por Argentina y Colombia, lograron que la OMS, lograron pasar una resolución, los países en desarrollo, para que la OMS revise las guías, esas guías que están en cuestión. Estamos en plena revisión. Se supone que para el año entrante deberían estar listas y sometidas a los países. Vamos a ver qué nos va a decir la OMS en materia de patentamiento. Como avance, desafortunadamente el panel de alto nivel viene con recomendaciones mucho más fuertes de lo que se había hecho ya en el contexto de lo que se llamó la Estrategia Mundial de Medicamentos de la OMS aprobada en el año 2008, y viene otra vez con la posibilidad de hacer un tratado internacional como forma de financiar la investigación y desarrollo, de tal manera que los medicamentos queden en el dominio público. Sin embargo, lo que pasó, lo que está pasando, lo que pasó el mes pasado en Ginebra, en enero, durante el Consejo Ejecutivo, es que el secretariado de la OMS y los países industrializados, y cuando hablo del secretariado de la OMS, estoy hablando de la directora general de la OMS y su gabinete, rechazó que este punto se pusiera en la agenda de discusión del Consejo Ejecutivo. Hubo curiosamente un panel de alto nivel del secretario general de Naciones Unidas sobre recursos humanos. Francia escribió una carta pidiendo que lo pusiera en la agenda, y estuvo en la agenda del Consejo Ejecutivo en enero y fue discutido durante 4 o 5 horas. Este informe la OMS estaba rechazando. Al final, durante el Consejo, hubo varios países, Irán, la India, el Brasil, que pidieron muy enfáticamente, y la India en nombre de todos los países de su región, que se inscribiera en la agenda del Consejo Ejecutivo, y finalmente no lo lograron porque los 3 países que acabo de mencionar no son miembros oficiales del Consejo Ejecutivo y no podían escribir algo en la agenda. Se necesitaba algún país miembro del Consejo que apoyara la idea de los presentes no miembros del Consejo Ejecutivo. Los miembros del Consejo Ejecutivo son 34 países. Afortunadamente, en el último momento, la embajadora de Colombia, y Colombia es miembro del Consejo Ejecutivo, la embajadora y el viceministro de Colombia insistieron que se inscribiera en la agenda de la Asamblea Mundial de la Salud, que tendrá lugar en mayo. Veremos a ver cómo se va a discutir esto en mayo, y si se discute, porque digo veremos
porque una cosa es lo que se decide en el Consejo Ejecutivo y otra cosa es cómo lo interpreta el secretariado de la OMS y nos lo presenta 2 meses después en la Asamblea Mundial. Porque como ustedes saben, y yo suelo decir, repetir, yo conozco la OMS bastante bien, yo creo más de lo que le conviene a ella, y yo nunca había visto una influencia tan fuerte. Evidentemente que los Estados Unidos siempre han influido en la OMS, no es un secreto para nadie, pero la manera como están influyendo hoy, presionando, y yo diría casi manipulando la organización es absolutamente impresionante, de manera que el secretariado de la OMS no va a seguir lo que se decidió en el Consejo, va primero a consultar y nos lo pondrán a una manera como se acomode y como los Estados Unidos acepten que se ponga. Va a ser además un año complicado porque es el año de la elección del próximo director general, que entre paréntesis se cambió la metodología de elección del director general y va a ser bastante más interesante este año porque en los 70 años de existencia de la OMS el director general era elegido por los miembros del Consejo Ejecutivo, 34 países. Este año habrá una votación secreta de los 194 países, de manera que los 194 países tienen que hacer un voto secreto sobre uno de los tres candidatos que el Consejo está presentando a la Asamblea de mayo. Jorge decía una cosa que yo creo que es importante, tu pregunta en el hecho de qué pueden hacer los países. Hay una cosa que acaba de suceder interesante, de la cual nosotros y yo personalmente no estaba muy de acuerdo porque es un cambio cosmético, lo que se acaba de adoptar la primera reforma o modificación, digamos, reforma es demasiado grande la palabra, la primera modificación del acuerdo de los ALPIC de la OMS acaba de ser ratificada hace 3 semanas, que es un asunto técnico de párrafo 6. Eso quiere decir que este texto, que se consideraba casi como un texto sagrado e intocable, resulta que lo pueden revisar y los países, si no les conviene, lo pueden revisar y pueden hacer una propuesta. De tal manera que yo creo que sería el momento, en base a esto, es muy interesante, acuérdense, históricamente el motor del acuerdo de los ALPIC durante la ronda de Uruguay fue la industria farmacéutica. La industria farmacéutica quería una extensión del uso de patentes para productos farmacéuticos a nivel mundial. En aquel momento, en la ronda de Uruguay, en el año 95, la mayoría de los países en desarrollo no utilizaban patentes y esto fue un impulso y fijaron arbitrariamente, como Carlos Correa suele decir, ¿por qué 20 y no 18 o 23? Una cosa arbitraria. Ahora tenemos argumentos muy interesantes para decirles, señores, con pruebas a varias industrias, decirles, ustedes no necesitan 20 años para recuperar la patente, empezamos a tener evidencia de que no son necesarios los 20 años. ¿Qué otra cosa pueden hacer los países entre tanto? Yo creo que el hecho de que dos ideas. Primero, que se hagan formaciones a los examinadores de patentes, introduciendo, como se ha hecho en varios países, entre otras cosas en Argentina, por ejemplo, guías para el patentamiento de productos farmacéuticos. La OMS tiene una guía que ha sido utilizada en muchos talleres, no solo en América Latina, sino en África y en la India. De tal manera, esas guías de la OMS yo la considero que tienen un poco el espíritu de la lista de modelo de medicamentos esenciales, que son guías que tienen que ser adaptadas a la realidad de cada país, y eso lo hizo, por ejemplo, Argentina. Argentina no adoptó literalmente las guías de patenteamiento de la OMS, del PNUD, son 3 organismos internacionales, sino que en base, son muy parecidas, en base se inspiró y hicieron unas guías que el resultado es el mismo. Y el resultado, ayer les comentaba lo siguiente, en México, por ejemplo, se patentan cada año 2.500 productos farmacéuticos, 2.500. En Argentina, gracias a estas guías, se están patentando del orden de 30 productos farmacéuticos por año, desde hace ya 4 o 5 años. Y hasta ahora el gobierno actual no ha manifestado la
la intención de cambiar las guías que fueron adaptadas por decreto entre 3 ministerios, de manera que sería incluso complejo el procedimiento para volver atrás en el caso de la India. Que eso sería muy importante de hacer, primero que todo, un intercambio y diálogo entre las oficinas de patentes y los ministerios de sanidad, entre otras cosas porque muchas veces los países, el caso de Ecuador es muy interesante, cuando la oficina del Ecuador hace unos 4 o 5 años empezó a pensar en una licencia, el Ministerio de Salud en ese momento, en unas posibles licencias, al Ministerio de Salud le quedaba imposible poder identificar cuáles eran las patentes sobre las cuales tenía que ser una licencia obligatoria. Hay muy poca transparencia. Después ya vino un director de la Oficina de Patentes del Ecuador que colaboró y identificaron las patentes y por eso llegaron a ser 7 o 8 licencias obligatorias. El otro punto que ha estado en discusión en los últimos meses y que lo sugirió, más que lo sugirió, lo dijo claramente en una reunión pública internacional el ministro de Salud de Colombia, dijo, con la experiencia que yo acabo de tener con el conflicto que tuvo con Novartis durante 2 años sobre la patente del Glivec, yo no estoy dispuesto a lanzarme a hacer una licencia obligatoria solo como país. Pero si hay otro país o otros países que quieran hacerlo conmigo, yo en grupo yo avanzaría. Yo creo que eso es una buena lección para la región, incluso para la subregión, para los países andinos, o en el contexto de UNASUR. Sería interesante que los países anuncien la utilización de las flexibilidades del acuerdo de los APIC en grupo, ¿por qué no? Es decir, nosotros vamos a hacer porque ya si hay 2 o 3 países va a disminuir y relativizar las presiones bilaterales que puedan venir de parte de la Embajada de los Estados Unidos. El caso del Sofosbuvir, yo realmente no lo tengo claro, y la pregunta que usted me acaba de hacer se la hice exactamente al exministro de Salud del antiguo gobierno, porque fueron ellos que compraron. ¿Por qué ha habido esa compra? No me supieron decir. Hay una oposición, como comenté, hay una oposición a la patente de Sofosbuvir en Argentina. Según la ley de Argentina, si hay una oposición, el fabricante de genérico puede seguir produciendo hasta que gane o pierda la oposición. Y entre tanto, el gobierno decidió que le compraba a un precio negociado a Gilead, parece que fue la mitad y otra mitad. Mi pregunta y mi reacción lógica, como será la suya, es ¿y por qué no compraron todo lo que iban a comprar a la firma local? En vez de comprarle mitad y mitad, si estaba haciendo 3 veces más el precio, pero eso fue lo que pasó en Argentina. Y en Argentina, evidentemente, ni al precio del fabricante local, ni al precio negociado con Gilead pueden atender todos los pacientes que necesitan el tratamiento. Hicieron una lista muy restringida de las personas que podrían recibirlo en prioridad de acuerdo a la capacidad de compra del ministerio para suministrar los medicamentos, cosa que no es Argentina. Es decir, en España se estima 700.000 personas que deberían recibir el tratamiento y hay menos de 10.000 que están sobre tratamiento. De manera que ahí ya vemos que no podrán poner a todas las personas sobre tratamiento, lo mismo en Francia. Lo de los billones, tiene razón, estamos hablando de 12.000 millones de dólares. Vamos a hacer otra ronda de preguntas. Saludamos la presencia también de la licenciada Maggie Pimentel, que es coordinadora nacional del Foro Salud. Bien, tiene la palabra, por favor. Sí. Buenas noches. Mi nombre es Alan Ferli, soy parlamentario andino. Quería en primer lugar felicitar la presentación, la exposición, y quería hacer una pregunta sobre el tema de la relación que hay entre esta normativa multilateral con los acuerdos comerciales regionales. Cuando se negocia el TLC con Estados Unidos,
momento se tuvo que modificar la normativa de la Comunidad Andina para ajustar a este nuevo planteamiento. Después, cuando se ha negociado el Acuerdo Transpacífico, se avanzó aún más sobre lo que ya se había negociado en los TLCs bilaterales. Entonces, la consulta es doble. ¿Qué riesgos ve? Bueno, se ha retirado el tema del TPP, pero va a continuar una negociación bilateral o en otros acuerdos, de que se siga perdiendo estos derechos y espacios a pesar de los datos y de la evidencia que usted ha presentado. Y lo segundo es, ¿qué se puede hacer desde los organismos de integración, como la Comunidad Andina, el Mercosur, UNASUR? Usted mencionaba un mecanismo como el de licencia obligatoria, que son los unilaterales que cada país puede hacer y eventualmente de manera coordinada. Pero ¿alguna decisión, algún avance mayor que se podría ver o no cree usted que podría haber un margen aquí para actuar? Acá, por favor, pidieron la palabra. Después, adelante. Sí, Roberto López de Acción Internacional para la Salud. Saliéndose un poquito del tema de propiedad intelectual, gracias a la exposición del doctor Velázquez, alguien que conoce de comercio de medicamentos dijo una vez públicamente: vender medicamentos es un gran negocio. En realidad es un negocio, como vender caramelos, etcétera, etcétera. Y si nosotros analizamos mercados como el Perú, no es necesario patentes para hacer grandes negocios. Y en ese sentido, la simetría de información que hay entre los reguladores y los productores, el público y los productores es muy grande. O los reguladores no quieren meterse en ese problema, ¿no? Sustancias muy antiguas valen muy caro, sumamente caro. Clotrimazol, pomada de clotrimazol, 20 miligramos, ¿cuánto cuesta? ¿No? Bacitracina más neomicina, ¿cuánto cuesta? Y no son patentes, no es patente, es la manera como se maneja el mercado farmacéutico. De tal manera que para poner precios altos a los medicamentos no es necesario que haya patente. No estoy desmereciendo, y creo que todos me conocen aquí, por las peleas que nosotros hemos hecho en contra de las patentes del medicamento. Pero aquí hay un asunto de regulación del mercado farmacéutico, del cual no se quiere, tema que no se quiere tocar de ninguna manera y que es importante tocar porque no se puede seguir abusando del consumidor de medicamentos, sea institucional o sea del que paga de su bolsillo, por no saber cuánto cuesta producir un medicamento, como lo ha dicho en el caso de Sofosbuvir, ¿no? ¿Cuánto cuesta producir una pomada tal, una cápsula tal aquí? Y esto me lleva a pensar en qué pasa con la academia. O sea, cuánto está contribuyendo la academia para conocer el mercado farmacéutico y hacer el striptease de la industria farmacéutica. Y decirles, mire, pues ya ustedes son unos exagerados. Están comprando el kilo de amoxicilina, digamos, en el mercado internacional a $1, $2 y me están sacando no sé cuántos dólares cuando lo ponen en cápsula. Y esto lo pueden hacer la academia, lo pueden hacer los tesistas, los que hacen tecnología farmacéutica, pueden hacerlo tranquilamente. Entonces yo creo que esta es una carencia que tiene que ver con el miedo que hay a la industria farmacéutica. Y creo que es necesario hacer un esfuerzo muy grande para que no solamente sean las patentes los factores que están encareciendo los precios, sino también la asimetría de información que se tiene acerca de cuánto cuesta producir un medicamento en un país como el Perú. Esto nos lleva a este asunto de las patentes también, que sí es cierto, y Germán conoce este asunto que hemos estado peleando ya varios años sobre la licencia obligatoria para la Sanavir, ¿no? Un antirretroviral que se lleva el 50% de la inversión en antirretrovirales del Ministerio de Salud, porque tiene patente. Y ha tenido un precio exagerado, sigue teniendo un precio exagerado, y el gobierno anterior,
y este gobierno parece que no están interesados en pelear por una licencia obligatoria, que es una cuestión legítima. Y nos han inventado una serie de argumentos que no tienen ningún sentido. Argumentos absurdos, totalmente absurdos. Germán ha estado acá, el doctor Carlos Correa, que se ha mencionado, ha estado acá para desasnar a algunos funcionarios que se oponen a esto. El Ministerio de Justicia se opuso, Ministerio de Economía, Ministerio de Comercio, etcétera, etcétera. Indecopi se han opuesto a una licencia obligatoria. ¿Tienen miedo o están vendidos? ¿O hay cosas por debajo? Eso hay que decirlo claramente. ¿Cómo un país como el nuestro, que dice que tiene hospitales, que no tienen sábana, que no tienen camas, etcétera, está pagando por un antirretroviral nada más, que lo usan aproximadamente 3.000 personas, menos de 3.000 personas, el 50% del presupuesto en antirretrovirales? Eso es inaceptable, ¿no? Entonces yo creo que es necesario también una acción política de parte de todos los interesados en esto para presionar a los gobiernos y que puedan usar estas flexibilidades que están en el acuerdo de los ARPI y que no quieren utilizar. No quieren utilizar. Y la otra cosa que sí quisiera un comentario de parte de Germán, porque Germán Velázquez conoce mucho el proceso que ha habido en la Organización Mundial de la Salud para tener, digamos, esta estrategia global sobre investigación y desarrollo de nuevos medicamentos que prácticamente ha fracasado en la OMS, y ahora las Naciones Unidas, como cuerpo, digamos, ¿no?, como una estrategia corporativa, está tratando de, digamos, retomar el asunto y ver posibilidades. ¿Qué posibilidades hay ahí, digamos así? O también puede fracasar, digamos, con la oposición de la OMS, como lo ha mencionado también Germán. Y el otro tema que ha mencionado Germán Velázquez, que es muy importante, es el asunto de la judicialización. O sea, están obligando a los pacientes de países como el nuestro a demandar al Estado peruano porque no está cumpliendo con un derecho fundamental. El derecho a la vida. O sea, el medicamento tiene que ver con el derecho a la vida. Y no nos va a interesar seguramente cuánto cuesta el medicamento, sino que se le dé el medicamento al paciente. Que se le dé. Que lo consiga al precio de 1 sol, de 20 soles, 30 soles, ese es otro problema. El paciente no tiene que ver eso, ¿no? Entonces yo creo que, digamos, el campo de la judicialización del acceso al medicamento esencial es un campo muy importante y sobre el cual creo que tenemos que trabajar. Pasamos, por favor, a la doctora. Buenas noches. Yo soy la doctora Linda Amaro, viceministra de Recursos, Tecnología y Regulación del Ministerio Popular para la Salud de Venezuela. Bueno, creo que me da la oportunidad de preguntarle si han pensado en ese poder que ejercen nuestros pacientes recibiendo esta información tan valiosa que usted nos está suministrando esta noche. Pues usted mismo lo puso en una de sus diapositivas, ¿no? Que cuando comparó una década con la otra, cómo cambian las visiones, y eso es gracias precisamente a pacientes organizados. Cuando comenzó el VIH en el mundo, todos teníamos miedo de qué era el VIH, cómo se manejaba el VIH. Nadie sabía nada del VIH, pero cuando comenzamos a educar al pueblo y comenzamos nosotros como médicos a formarnos y a capacitarnos en lo que era el VIH y cómo hacerla frente a esta enfermedad junto al paciente, comenzamos a avanzar. Creo que sería interesante tener de usted la información si ya usted tiene toda esta investigación realizada. ¿Por qué no se ha promulgado? ¿Por qué no se ha hecho pública? ¿Por qué no hemos hecho eco de los que hoy están padeciendo de esta enfermedad y que no están recibiendo el beneficio?
no porque nosotros a lo mejor no querramos, sino por el alto costo y sobre todo pues que este costo-beneficio no se ha medido, ¿ok? Y estamos precisamente acá en el día de hoy, hemos tratado varios casos de lo que es la economía en salud, precisamente pues para eso es el CACE, ¿no? Para abordar este tipo de temas. Es importante, con toda esta información, promover talleres, capacitar, divulgar, educar. No puede ir el paciente solo. Todos nosotros estamos formando talento humano en medicina y yo creo que nuestros médicos tienen que formarse también, recibir desde la cátedra de farmacología esta información valiosa que nosotros podamos despertar en nuestros estudiantes y en nuestros médicos. Pues uno prácticamente ya está de salida, ¿no? Pero detrás tenemos todo el futuro de la medicina en el mundo. Y si nosotros no hacemos una alianza estratégica, sector salud, paciente, y que esto se le dé la importancia que usted nos acaba de explicar, si no nos sensibilizamos todos, yo creo que nos va a ganar una vez más las caníbalas farmacias y empresas farmacéuticas a los pacientes. Hoy nosotros a lo mejor no somos pacientes, pero mañana pudiésemos serlo. Y yo creo que siempre uno debe colocarse en el puesto del paciente. ¿Qué estamos haciendo? ¿Cómo nos vamos a sensibilizar y cómo nos vamos a organizar para incorporarnos a esta lucha tan importante contra esta guerra campal que tienen los grandes sectores farmacéuticos contra los que menos podemos? Se lo digo pues por lo que estamos viviendo en Venezuela, que para nadie es un secreto. Sin embargo, pues grandes empresas como Abbott, Roche y otros laboratorios que tenían sus grandes empresas en Venezuela, decidieron abandonar Venezuela y prefieren vendernos a nosotros a través de tercerizados, ¿no? Y decir, pues, en este momento no estamos en Venezuela, no le vendemos a Venezuela directamente y nos encarecen el producto a través de terceros. Ya estamos viviéndolo y vamos para 2 años en esta situación y ahí vamos. Creo que no es el momento del mundo de seguir nosotros siendo víctimas de estas grandes transnacionales que siempre han hecho eco y se han valido de cualquier tipo de situaciones para salirse con la suya. Yo creo que lo que comentó el compañero de Argentina ha pasado también en Venezuela, debe haber pasado en cualquier cantidad de países y sería cuestión de nosotros buscar los comunes denominadores para unir fuerzas y estrategias. Y creo que los países del ALBA, los países de UNASUR, está esa oportunidad de abrir esa brecha para nosotros sentarnos a hacer una discusión al respecto. Buenas noches, Maggie Pimentel, coordinadora nacional de Foro Salud. El Banco Mundial, a través de un documento que se ha presentado acá en Lima, Perú, está llamando a la transición financiera en la cual toda la crisis económica debe trasladarse al bolsillo de la ciudadanía en el Perú, es decir, debe pagar por su salud, ¿no? Y esto se está manifestando con que el seguro integral de salud, que es como el seguro entre comillas para pobres, empiece a tener copagos de parte de la población peruana. El Banco Mundial también, digamos, influye mucho en la Organización Mundial de la Salud. 1. 2. En Estados Unidos tenemos a un bárbaro fundamentalista en la cabeza del gobierno, como es Trump. Acaba de emitir una ley mordaza, ¿verdad?, donde está impidiendo el financiamiento de la planificación familiar, que incluye los derechos sexuales y reproductivos, y está afectando los derechos de las niñas, adolescentes y mujeres, y está impidiendo que el financiamiento que iba de los Estados Unidos para África en relación a temas como el VIH también se paralice.
pregunta ya bien concreta. Es que este bárbaro fundamentalista va a ser uno de los decisores en la elección de la Organización Mundial de la Salud. Gracias. Ok, yo voy a empezar la respuesta por un comentario a la intervención de la señora viceministra de Venezuela. Primero, lo que quiero decirle, comparto totalmente su intervención. El comentario mío en lo de la organización de los pacientes, en el caso de la hepatitis C hay un problema. Y el problema, algunos llaman, en el artículo llaman que es una enfermedad silenciosa. No conocemos cuáles son los pacientes en la mayoría de los países, no sabemos, hay estimaciones a nivel nacional, a nivel internacional, pero no los conocemos. Y los síntomas del VIH, eso es una enfermedad que los síntomas salen muy rápidamente y si en 2 o 3 años no está en tratamiento se puede morir y es mucho más evidente la enfermedad. En el caso de la hepatitis C, una persona puede vivir 10, 15 años con hepatitis C. De manera que está quedando bastante difícil poder pensar en una organización de pacientes de gente viviendo con VIH. Que yo sepa, en el único país que existe ya solo de gente viviendo con hepatitis C, en España. Yo he ido a un par de reuniones y son reuniones, estamos hablando de 50, 60 personas. Lo que está sucediendo muy interesante en muchísimos países es que, como yo mencioné, como se calcula que hay 2,9 millones de personas que viven con VIH que también tienen la hepatitis C, y que es bastante grave porque es una enfermedad adicional y que además se podría curar. Entonces, los activistas de VIH en muchos países, en Marruecos, en Francia, en Argentina, están muy activos tratando de ver esto, que para ellos es muy interesante porque es un medicamento que cura, contrariamente a los otros, de manera que hay unas presiones bastante fuertes. Pasando rápidamente a la intervención, a la pregunta del señor Ferri, parlamentario andino, ¿qué se puede hacer a nivel subregional? Yo lo que comentaba en un momento dado, en que hoy en día, por las presiones bilaterales, sobre todo de los Estados Unidos, es muy difícil actuar en el ejercicio en la aplicación de las flexibilidades del acuerdo de los RAPIC. Si se logra hacer anuncios, digamos, a nivel subregional, yo creo que sería muy importante y podría ser un avance. Un paréntesis histórico, usted comentaba que los TLC se insistieron, incluso hubo necesidad de modificar la normativa andina por las exigencias del TLC. Eso es lo que está pasando. Recuerden, la OMC es un organismo que ha tenido muchísimos problemas. Si te recuerden, la primera reunión ministerial de la OMC después de creada fue en Seattle, y el presidente de los Estados Unidos, Clinton, en aquella época no pudo llegar al lugar de la reunión para abrir la reunión, porque los activistas sabotearon por completo lo que pasó allí. La siguiente fue en Cancún, y fue un fracaso también. Yo estaba representando la OMS, en la puerta del lugar de conferencias hubo tres campesinos de Corea del Sur que se suicidaron en la puerta del evento. Y así en Hong Kong hubo 15 o 20 campesinos coreanos tras que gritaron al mar, porque la reunión era en un edificio que quedaba al lado del mar, etcétera, etcétera. Los americanos se dieron cuenta, aunque ellos eran los que habían creado la OMC, que aquello no estaba funcionando muy bien, porque había muchos países que estaban oponiéndose, y ellos lograron imponer en 8 años que duró la ronda de Uruguay el acuerdo de los ALPIC, cuando la ronda de Uruguay estaba pensada solo para 4, de manera que los Estados Unidos, de una forma muy cínica, dijeron ya en Cancún, estamos hablando del 2003, dijeron lo mejor es ir por una vía bilateral.
porque una negociación bilateral, si yo voy a negociar un tratado de libre comercio con Ecuador, más fácil que si tengo que negociar yo solo con el resto del mundo. Y entonces es lo que han venido haciendo en los acuerdos bilaterales que han pasado con Chile, con Colombia, con Perú, con Marruecos, con Australia. Ellos se dieron cuenta que era mucho más fácil llegar a un acuerdo bilateral y además podían pedir más de lo que ya tenían en la OMC. Se supone, algunos comentadores dicen que en el momento en que ya tengan 20 o 30 países que han dado mucho más de lo que tuvieron que dar en el contexto de la OMC, probablemente ellos van a decir ahora volvemos a lo multilateral, aunque no se sabe hoy en día qué va a pasar con la nueva administración de los Estados Unidos. La pregunta de Roberto se preguntaba, y lo estoy citando, ¿será que están vendidos? ¿Será que tienen miedo? ¿O hay cosas por debajo? Yo creo que hay de las tres. Hay un poco de las tres. Lo que está pasando, si uno ve lo que pasó en Tailandia, lo que pasó en Colombia. En Colombia el gobierno, perdón, con mucho respeto del asesor del ministro, el gobierno tiene miedo. Y además están pasando cosas por debajo. Y yo no sé si están vendidos, pero probablemente a estas cosas la industria tiene presupuesto para ponerle dinero. Digo esto muy consciente de lo que estoy diciendo porque esto lo ha hecho saber el ministro de Salud de Colombia, poniendo de una forma muy transparente las presiones que ha tenido. Hay una carta del vicepresidente de los Estados Unidos al presidente colombiano donde le piden que no haga un decreto sobre medicamentos biológicos. Esas cartas no son gratuitas. Y para que en una carta firmada por el vicepresidente de los Estados Unidos se haga una presión a un país, la industria americana tuvo que dar dinero, eso es evidente, y el sistema de lobby de las industrias en Washington es conocido, de manera que están vendidos o por lo menos están pagando por sí. Roberto preguntaba también sobre cuál es el futuro del informe del secretario general de Naciones Unidas con el High Level Panel. Nosotros en el South Center, si ustedes entran a la página web del South Center, el informe salió el 14 de septiembre, nosotros el 16 hicimos un comunicado y lo hemos repetido y lo estamos repitiendo desde el año pasado, y es el siguiente: nosotros, el South Center, que son 54 países en desarrollo, no vamos a esperar que la burocracia de Naciones Unidas ratifique o adopte o desvíe o rechace o reforme las recomendaciones de este informe. Hay una serie de recomendaciones muy consistentes que la actitud del South Center es ofrecer a los países la posibilidad de que damos una asistencia técnica para que se apliquen esas recomendaciones sin esperar qué va a decir la OMS, si sí o si no. Ya sabemos que la OMS ya hubo esa recomendación del tratado y fue en el año 2008 y es casi 10 años después, la OMS no ha hecho nada. De manera que el mensaje que yo daría a los países y a los ámbitos subregionales, aquí en las Américas y en otras partes, es de ir a implementar. Hay una serie de recomendaciones de este informe del High Level Panel, del panel de alto nivel, sobre, por ejemplo, transparencia de los ensayos clínicos. Eso se puede ya mismo, ¿no? A nivel nacional se puede hacer, y se pueden integrar varias de las recomendaciones en decretos o leyes nacionales, de manera que la vía más segura a seguir sería eso, porque seguramente que si nosotros y todo el mundo, mucha gente ha protestado el hecho de que la OMS se haya rechazado ni siquiera a discutir, todavía no estamos ahí, que acepten discutir. Ahora, de ahí a adoptar va a ser perfectamente imposible, de manera que si el tema entra a la OMS hoy, va a demorarse 5 o 6 años y vamos a estar en el mismo círculo, de manera que en una forma pragmática habría que ir a aplicar las recomendaciones. La pregunta sobre el Banco Mundial, bueno, yo les comentaba ayer el economista de la OPS, no está aquí,
empezó su presentación diciendo que desafortunadamente el primer economista de salud del mundo, el señor Arro, se había muerto hace unos meses. Y yo le dije que yo estaba más preocupado con la muerte del doctor Mahler, el líder más importante que ha habido en salud pública en los últimos 30 o 40 años. Había muerto el 5 de diciembre pasado, y le decía yo que Mahler lo dijo varias veces en público antes de morirse, que la atención primaria de salud, que es lo que está llamando hoy en día la OPS, de la salud universal o el acceso universal, la había asesinado el Banco Mundial. La había asesinado el Banco Mundial con las reformas estructurales de los años 90. Si hoy en día están con la misma política de que a causa de la crisis financiera, entonces el ciudadano tiene que pagar de su bolsillo, estamos mal. Finalmente, la última pregunta suya es si la actual administración de los Estados Unidos va a tener una influencia en la elección del director general de la OMS. Lo más probable es que sí. Yo no conozco ninguna agencia especializada de Naciones Unidas donde haya sido nombrado un director con el veto de los Estados Unidos. Conozco, pero muy pocos, que han sido nombrados y que los Estados Unidos no pusieron objeción. Dijeron, nos quedamos callados. Hay una persona de la región que no tenía el apoyo de los Estados Unidos, pero que no fue vetada por los Estados Unidos. La doctora Mirta Rosses no era la candidata de los Estados Unidos y llegó a ser directora de la OMS, pero no hubo objeción por parte de los Estados Unidos. De resto, si hay una objeción, yo no conozco a alguno que haya llegado con una objeción a una agencia de Naciones Unidas. ¿Qué pasa? Concretamente en la OMS, la administración Clinton había prometido, Hillary Clinton y la administración Obama había prometido al grupo africano que el próximo director general sería africano. Y está por escrito una nota verbal entre la Unión Africana y los Estados Unidos que lo harían, porque hubo un debate en los últimos 4 años de la OMS de que como el grupo de África no ha tenido ningún director general de la OMS desde creada, desde los 70 años, iban a aceptar. Porque los africanos estaban tratando que se cambiara la constitución y que el director general tenía que rotar de región en región. Los americanos dijeron, no queremos eso, pero a cambio les dejamos que el próximo sea africano. Desafortunadamente no fue Clinton, sino que fue Trump. Yo no creo, me parecería difícil que en el personaje del presidente actual vaya a apoyar un director general africano, teniendo en cuenta que la primera visita de un jefe de Estado a los Estados Unidos fue la primer ministro inglesa, que probablemente hubo algún pedido para el voto del candidato inglés, que es David Navarro. Bueno, yo creo que ya son las 8:30, está haciéndole tarde para ustedes, para todo el mundo. Bien, vamos a proceder al cierre. Este evento ha sido posible por el pedido, ¿no? La inquietud que ha generado en algunas instituciones, organizaciones sociales. No me puedo atrever a hacer un resumen. Yo creo que el mensaje, la experiencia queda en cada uno de nosotros y de acuerdo a nuestro campo de acción, nuestras responsabilidades, sabremos responder. No debemos, sin embargo, dejar de pensar de que este no es solamente un tema que se deba conocer y inmediatamente actuar, porque al frente se encuentra un gran enemigo que bajo el nombre, el que quieran, pero puede ser el del gran complejo médico, industrial, financiero, tiene todo un ejército desplegado y actuando a todo nivel. Entonces, agradecerles a ustedes por estar presentes aquí. Somos más de 50 y que estamos en un viernes en la tarde. Y por supuesto, el agradecimiento grande para el doctor Velázquez, al que le hemos sacado toda la experiencia, lo tenemos hasta estas horas desde ayer, ¿no? Agradecerle por esos conocimientos y vamos a estar en contacto seguramente para tener mayor información. Necesitamos integrarnos, necesitamos trabajar de alguna manera mejor. Gracias, doctor, y gracias a todos ustedes.